El eneagrama me va a decir, mira, para que tengas más equilibrio no estás utilizando, me voy a inventar, la empatía, no estás soltando y confiando, te estás aferrando a las cosas, no estás disfrutando el camino, no vas por la vida como con el deber ser, pero el camino y la vida te parecen una carga y entonces suelta, disfrútatelo. No es tan importante llegar allá a esa meta que necesitas, sino cómo te estás disfrutando ese camino, o necesitas más enfoque, o necesitas conciliar más. Entonces, por eso es tan potente, porque me permite ver qué es lo que estoy utilizando una y otra vez, que además no me está dejando avanzar. One, two, three, four. Hoy tenemos de invitada a Tatiana Martínez, una mujer inspiradora que después de 18 años en el mundo corporativo, ahora se dedica a ayudar a los individuos, ejecutivos y equipos a conectar con su esencia y elevar su nivel de conciencia para alcanzar su máximo potencial. Tatiana nos viene a hablar hoy del Enneagrama. Y si no lo has hecho todavía, recuerda de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios de Saludablemente Mujer. Tatiana, nos encanta hablar de este tema porque no hemos tocado el tema del Enneagrama en 105 episodios. Entonces, para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que no tienen ni idea, como casi yo, de qué es el Enneagrama, cuéntanos de qué se trata esta herramienta y para qué sirve. Perfecto, bueno, pues hola, muchas gracias por invitarme y estar acá. Les cuento, el eneagrama es un mapa para mirar hacia adentro. Es una herramienta que tiene más de 6.500 años, que nació en la antigua Persia con los antiguos sufíes, que eran unos sabios que se dedicaban al autoconocimiento. Entonces, ellos llegan a la conclusión, después de muchos estudios, bueno, otras herramientas que tenían en su momento, llegan a la conclusión que entre todos los seres humanos solo existen 9 tipos de personalidad, y que nosotros creamos una de ellas entre los 0 a los 7 años, primera y segunda infancia, entre los 0 y los 7, o hasta los 12 años, que es la segunda infancia, de acuerdo a lo que haya pasado con nuestros padres o nuestros cuidadores. Entonces, ¿qué dice la teoría del eneagrama? Que hay algo que sucedió cuando nosotros éramos pequeños, que nuestra mente interpreta como la herida de la infancia, en donde el niño dice, ah, ok, ya entendí, para que a mí me amen, me valoren, me aprecien y que yo pueda encajar en este mundo, yo tengo que ser de determinada forma. Entonces les pongo un ejemplo, supongamos, vámonos a la historia actual, ya no hace 6.500 años, en la historia actual, supongamos unos padres que le dicen a su hijo o hija, cada vez que llega con unas notas, supongamos que llega con 7/10. Entonces el papá le dice, pero Juanita, ¿por qué 7 y no 10? Si tú eres excelente, tú podrías sacar 10. Entonces, supongamos que Juanita en ese momento lo que interpreta es que no está bien cometer errores, y que para ser valorada por su papá y por su mamá tiene que ser perfecta. Entonces, allá en su inconsciente crea unos patrones y unas ideas de que para ella ser amada y valorada tiene que ser perfecta. Entonces desarrolla la personalidad del perfeccionista. Y así para cada una de las 9 personalidades hay una herida de la infancia que genera que creemos determinada personalidad. Entonces, esto nos vamos como a la parte pragmática. Ahora me voy a ir un poco a la parte espiritual, porque el eneagrama también nos permite ir más allá, que es al ser. Entonces, la teoría del eneagrama dice que nosotros venimos a este mundo como una esencia, llamemos esencia, esa energía donde radica nuestro amor, nuestra felicidad, nuestra paz, y que tan pronto llegamos y nacemos, nos encarnamos, creamos un ego. Entonces ahí se genera una polaridad donde es necesaria en esta tercera dimensión la polaridad para poder tener experiencias. Entonces, para efectos del eneagrama y todo lo que yo les voy a hablar de esencia y de ego, entendiendo el ego como esa personalidad que nosotros creamos y que termina siéndole así a la esencia. Entonces,
Esta herramienta es fantástica porque nos permite entender todo esto, nos permite entender cuáles son las características de nuestra esencia, cuáles son las características de nuestro ego, cuáles son nuestros motivadores, cuáles son nuestros miedos, por qué actuamos y pensamos de la forma como lo hacemos, cuáles son esos automatismos de nuestra personalidad que son palos en la rueda que no nos permiten avanzar. También nos permite saber cuáles son esas estrategias de vida que nosotros utilizamos día a día y no nos damos cuenta que tenemos otras estrategias que no hemos utilizado. Es decir, también nos permite saber qué es lo que siempre utilizamos, las herramientas que siempre utilizamos, y nos permite saber cuáles herramientas están en nuestro potencial que nosotros no hemos querido utilizar. Y entonces esta herramienta nos permite saber qué deberíamos desarrollar para tener una vida con mayor equilibrio. Me encanta lo que estás diciendo y esta es una herramienta más. Yo la primera vez que hice un trabajo mucho más interno, y bueno, Valeria sabe porque se lo he dicho mil veces, y bueno, tuvimos a Santiago, que yo siempre digo que es mi coach personal y lo fue hace mucho tiempo, pero fue una persona que me abrió mucho el camino de la parte mental, porque yo venía como mucho de la parte nutricional. Y una de las cosas que nosotros hicimos cuando me certifiqué con él fue hablar de las creencias limitantes. Y ahí me di cuenta, o sea, no solamente las que yo tenía, sino lo que estaba haciendo con los demás, especialmente el hijo chiquito de mi ex esposo, de qué es lo que estaba haciendo. Yo dije, ay, Dios mío, ese niño ya por siempre va a tener que ir a terapia, porque yo le decía, aquí en esta casa no somos mediocres cada vez que no quería hacer la tarea. Entonces yo estoy segura que ese niño actualmente, si cree que es mediocre, eso tiene que ver mucho con lo que yo le decía. Y el enneagrama es una técnica, una herramienta adicional, y que me encanta que sigas hablando de eso ahorita, que nos ayuda a autoconocernos. ¿Para qué? Para dejar de un lado esos automatismos y decir, ok, yo tengo esto, esta es mi herida o estas son mis creencias, ¿qué hago ahorita para salir de eso o aprender a manejarlas? No sé, que me pareció muy interesante. No sé qué opinas tú, mi Vale. Y bueno, antes de nada, bienvenida Tati y gracias por acompañarnos el día de hoy. Me parece interesantísimo. Yo había escuchado muchísimo del enneagrama, lo comentamos fuera de micrófonos en Ecuador, fue una herramienta que estuvo como muy en boga hace, no sé, casi 20 años y muchas amigas mías lo hicieron y venían siempre transformadas de estas sesiones del enneagrama. Yo nunca la alcancé a hacer. Por eso me ha llamado mucho la atención lo que decías, que tiene tantos años, 6.500 años, si no estoy mal, en Persia, o sea, tiene un bagaje cultural, espiritual de siglos. Entonces me llamó eso mucho la atención. Y algo que también me llamó la atención es que mencionabas cuando hablabas de estas diferentes tipos de formas de actuar, tanto desde la esencia del ego, que hay tipos. eh, y que hablas de 9 tipos del eneagrama. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo descubres tu tipo del eneagrama? O sea, me imagino hay técnicas para descubrir qué tipo de eneagrama eres en el eneagrama, y esto, claro, cuando ya entra la presencia de la esencia y del ser que golpea un poco al ego. Cuéntanos cómo podemos usar todo esto a nuestro favor para seguir creciendo y evolucionando como seres humanos. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta que me haces es ¿cómo sabemos cuál es nuestro enatipo? Hay dos Ujú, maneras de hacerlo. Una que podríamos decir que es la que nos puede llevar más tiempo, que tiene que ver con la autoobservación. Entonces ujú, es poder estudiar cuáles son los 9 eneatipos. Esto pues implica o comprarse un libro o investigar en la red cuáles son los 9 eneatipos con las diferentes características del ego y la esencia y estar en ujú. permanente autoobservación haz de cuenta como tener uno un testigo que esté diciendo, ok, con esto me identifico, con esto no, con esto que leí, en este momento está sucediendo. Entonces esto lo llamaríamos como autodidacta. Hay Ujú. otra forma que es con ayuda. Por ejemplo, pues yo soy hoy en día experta en esto y en ayudar a las personas, en donde las personas entran en una plataforma y hacen un test, diligencian un test online de más o menos unas 100 preguntas, en donde las tienen que hacer sin pensar cómo fueron ni cómo quieren ser, sino cómo son hoy en día. Totalmente Ok. honesto.
Ok. Lo sorprendente es que las preguntas no tienen mucho que ver, las preguntas son muy sencillas, pero luego cuando llega el resultado es como, ¿cómo puede ser que cuando me preguntaron que si a mí me gustaba, no sé, de pronto leer un libro o salir a hablar con una amiga y después de contestar algo tan sencillo puedo acceder a resultados tan profundos? Entonces, a mí me llegan los resultados y pues en una sesión uno a uno le cuento a las personas todas las características de su ego, todas las Mm. características de su esencia, cuáles son sus mayores miedos, sus mayores motivaciones, qué es lo que tiene que cambiar, cuáles son sus automatismos, por qué piensa como actúa, como, de la forma como piensa, por qué actúa de la forma como actúa. Entonces, esto permite como una mirada al espejo donde eh, es bastante revelador. Muchas cosas las personas suelen decir, yo sabía eso, pero como que lo trataba de meter debajo del tapete y no lo quería aceptar. Muchas otras me sorprende porque ahora que me las dices, sí soy así, pero tal vez estaba ciego y no lo quería ver en mí. Lo veía en otros, pero en mí me costaba más trabajo eh, darme cuenta de eso. Qué interesante, ¿no? Qué interesante poder em, tener ese espejo, como un espejo que te permita ver esos aspectos de la personalidad o forma de ser, que muchas veces los notamos o como decimos, ay, ¿por qué soy yo así o por qué reacciono de esta manera? Pero nunca lo bajas, o sea, como que lo tienes aquí dando vueltas, pero nunca lo bajas hasta que utilizas estas herramientas que te permiten ver más allá y darte cuenta. O sea, decir, ok, vaya, soy o actúo o respondo de esta manera, influenciado por tal situación o por tal, mi forma de ser me lleva a esto, y puedes definitivamente darle un giro a la vida. Creo que estamos en una época en el mundo en general en que las personas estamos volviendo a estas herramientas porque creo que el mundo exterior nos satura ya, o sea, todo lo que vemos allá afuera, mucha superficialidad, mucho Instagram, mucho mostrar vidas perfectas, entre comillas. Creo que la gente le está obligando también a decir, no puede ser que esto sea lo único que haya, lo que exista allá afuera. Y voltear la mirada, que no es fácil, y lo digo, lo he dicho muchas veces, ya ni lo sabe, voltear esa mirada al interior, nos resistimos porque no es fácil a veces descubrir o recordar cosas, pero yo creo que el proceso de hacerlo es el mejor regalo, el más hermoso regalo que te puedes hacer a ti misma para crecer en la vida, Total. brillante. Bueno, No, sí, o ah, sea, me encanta y quiero agregar todo este proceso de autoconocimiento, y lo hemos hablado mi Vale y yo también, porque uno está en como en un despertar diferente, ¿no? O sea, y es como, uno es el tuerto en el país de los ciegos, o sea, es como, ¿what? O sea, uno ve Mm. las cosas desde otro punto de vista. Y a mí me ha ayudado mucho en muchas cosas, o sea, y no específicamente el enneagrama. Y me encanta porque, o sea, ya contigo nos vamos a hacer definitivamente el enneagrama, porque son herramientas que nos ayudan a conocer y lo que tú dijiste y lo que Vale dijo, a enfrentarnos en ese espejo. Y cuando ya tú lo ves, es mucho más fácil poder cambiarlo. Y ahí es donde está la conciencia. A mí me pasó que en los últimos meses me ha costado como la parte de emprender y de hacer las cosas que sé que tengo que hacer. Y yo decía, pero ¿por qué si yo soy, o sea, yo soy tan disciplinada con la comida, con el ejercicio? Y decía, no, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo aquí para que esto funcione? Y cuando empecé a hacerme preguntas y todo ese autoconocimiento, y bueno, ¿por qué? Me di cuenta que llevo ya 4 años desde que me separé, haciendo todo yo y con toda esta energía masculina, que estoy cansada y dije, estoy harta, no quiero hacer nada. Y eso me ha venido afectando la parte de mi emprendimiento. Entonces, una vez lo identifiqué, dije, perfecto, déjame buscar las técnicas y ya todo cambió. Entonces, qué increíble todo ese poder. Ahora, específicamente, Tati, hablando del enneagrama, porque, o sea, ni Vale ni yo no los hemos hecho, ¿no? ¿Cómo el enneagrama te ayuda a romper esos ciclos y cómo te ayuda a transformarte? Específicamente el enneagrama, que no conocemos tanto, ¿no?
De acuerdo. Bueno, tú diste acá como la introducción perfecta y es ese mirarse al espejo. Uno no puede cambiar algo que no conoce. Entonces, cuando tú entras a recibir toda esta información, que es como si te estuvieran dando una radiografía de cómo eres tú, empiezas a hacer conciencia, a traer del inconsciente al consciente patrones. Entonces, voy a poner aquí una metáfora. Imagínense que a cada uno de nosotros nos dieran cuando nacemos una maleta con 9 herramientas y nos dijeran, en esta caja de herramientas tienes todo lo necesario para transitar por la vida y para que puedas hacerle cara a los problemas que vas a tener. Pero lo que la mayoría de las personas hacemos es que de esa caja de herramienta terminamos sacando dos, por ejemplo, el martillo y el destornillador, que en este caso serían dos personalidades o dos eneatipos, y nos vamos por la vida solamente utilizando esas dos. Entonces se nos pincha un carro. Se nos pincha el carro y lo que hacemos es ir con el martillo y el destornillador a tratar de cambiar la llanta. Una de dos, o nos va a quedar muy mal cambiada o no la vamos a poder cambiar, pero no somos Ujú. conscientes de decir, oiga, venga, yo abro la maleta de las herramientas y de pronto yo acá tengo un gato con el que puedo cambiar el carro. Entonces, el enneagrama lo que nos permite es eso. Uno, entender cuál es mi martillo y cuál es mi destornillador, que son esos patrones y esas estrategias de vida que utilizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, independientemente del resultado. ¿Por qué utilizamos esas dos una y otra vez? Porque en algún momento en la niñez me funcionaron y entonces en mi inconsciente quedó claro, quedó marcado que como en algún momento me funcionó, por ejemplo, ser perfeccionista o me funcionó ser dramático y llamar la atención, entonces queda allá grabado, si tú sigues con esa estrategia de vida, te va a ir bien, pero no nos damos cuenta que no nos está funcionando, o sea, que con eso no pude cambiar la llanta del carro. Y entonces no solamente me permite darme cuenta, tomar conciencia, sino también abrir la maleta de herramientas y decir qué es lo que me está haciendo falta incluir para poder tener una vida más balanceada. Entonces también la herramienta me va a permitir, el eneagrama me va a decir, mira, para que tengas más equilibrio, no estás utilizando, me voy a inventar, la empatía, no estás soltando y confiando, te estás aferrando a las cosas, no estás Ujú. disfrutando el camino, no vas por la vida como con el deber ser, pero el camino y la vida te parecen una carga y entonces suelta, disfrútatelo. No es tan importante llegar allá a esa meta que necesitas, sino cómo te estás disfrutando ese camino, o necesitas más enfoque, o necesitas conciliar más. Entonces, por eso es tan potente, porque me permite ver qué es lo que estoy utilizando una y otra vez, que además no me está dejando avanzar, y me prende el foco o la linterna en aquello que no estoy viendo que está en mi potencial y que yo puedo desarrollar para ser una mejor persona, más equilibrada, más consciente. Mm. Quería preguntar algo, es que me quedó, cuando empezaste a hablar de las herramientas y hablaste de los eneotipos, Tati, Sí, em, me queda clarísimo que podemos usar muchas herramientas y que no usamos todas las que deberíamos, porque estamos sí. tal vez usando todo lo que es más fácil, lo que más lo que estamos acostumbrados a hacer, que nos ha funcionado, pero que tal vez hoy en día ya no nos funciona. Entonces ahí es cuando empieza el conflicto. Em, pero tú hablaste en un momento de que hay 9 tipos del enneagrama, ¿verdad? ¿Cómo puedes determinar esos tipos o cuáles son esos 9 tipos? No sé, nos puedes contar un poquito más en detalle. Ok, pues les voy a contar así por encima cuál es cada Ujú, tipo en nombre positivo, porque el eneagrama está en positivo para que no para que no pensemos que tenemos algo malo, que estamos dañados. Entonces, el ujú. eneatipo uno, por ejemplo, es el perfeccionista. Cada eneatipo tiene su luz y su sombra. Ah, ok. Entonces, en el caso del perfeccionista, su luz es el orden, es hacer las cosas bien. Su sombra es la ira. Entonces, es una ira Ujú, reprimida porque le da mucha rabia que las cosas no salgan como la persona quiere
y en lugar de vociferar, se lo guarda porque expresar ira no es perfecto. Entonces, ok, un eneatipo uno tiene que conectar, ir de su ira a la otra polaridad que es más la tranquilidad, la serenidad, que las dos cosas residen en sí, pero ok, tiende a conectarse más con, a veces como con la oscuridad. El ok. eneatipo 2 es el colaborador. Entonces son las personas que todo el tiempo están pensando en las demás. ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo me pongo de tapete? ¿Cómo hago esto por ti? ¿Cómo miro qué es lo que tú necesitas, independientemente que eso vaya en contra mía y yo deje de ser fiel a mí mismo? Porque si yo logro descubrir qué es lo que tú necesitas y te lo doy, de esa forma tú me vas a querer. Entonces ahí está la trampa. Mm, Me doy y me doy y me doy a los demás y me olvido de mí mismo. Entonces, lo que el eneatipo 2 tiene que trabajar es cómo, sin dejar de servir, primero se pone a sí Mm. mismo en primer lugar. ok. ¿Les cuento los 9 o les cuento? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Porque sí, 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 por yo favor. sí, yo estoy, ok, perfeccionista no soy, colaborador seguro, pero quiero escuchar los Sí, otros 7 para ver ajá. en dónde Igual estoy. yo, igual yo. El eneatipo 3 se llama el competitivo, entonces son las personas que ponen su valor en sus logros de trabajo, entonces, qué estatus tienen, qué cargos Mm, ocupan, cuál es el carro que manejan, dónde viven, qué reloj usan, entonces todo su valor está volcado en lo que he logrado, mis triunfos, mis éxitos, mis bienes materiales, y me gusta sin tener que alardear de eso, me encanta que los demás se den cuenta qué carro manejo, en qué lugar vivo, el estatus que tengo, a qué club voy. Entonces, desde la esencia, un eneatipo 3 se mueve muy bien en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, es muy workaholic, pero desde el mundo más espiritual es una persona que se pone tantas máscaras que se olvida de quién es realmente, porque mm, siempre ha, como, se ha puesto la máscara de agradar a la persona que necesita agradar para poder subir en el escalafón del éxito. Entonces, tiene que trabajar su autenticidad. En el ok, caso del eneatipo 4, que es el creativo, se llama el creativo, son personas que están muy conectadas con sus emociones, están mucho más hacia adentro, entonces es yo, mí, me, conmigo, cómo me siento, son personas que tienden a volverse muy dramáticas, muy profundas, y por eso la gran mayoría de personas del eneatipo 4 termina siendo artistas, mm, cantantes, actores porque necesitan expresar todo ese mundo interior con algo relacionado con el arte. Quieren ser diferentes. Si todo el mundo va para la izquierda, ellos van para la derecha. Son aquellos, no todos, pero uno podría identificar que es, por ejemplo, el que se pinta el pelo de azul o se pone un piercing o se pone un tatuaje en un lugar raro para poder llamar la atención. Entonces, ok, todo esto, uno mirándolo así, uno dice, ah, bueno, pues son creativos. ¿Cuál es la parte del ego? ¿Cuál es la trampa del ego? En donde detrás de todo eso, de todo ese quiero ser diferente y me veo diferente, hay esa sensación de me siento menos de los demás. Y como me siento menos de los demás, por eso quiero llamar la atención. Entonces ok, tienden a compararse mucho, a sentir envidia de los demás. Entonces, ¿qué tienen que trabajar? Tienen que trabajar, cambiar esa envidia por admiración y dejar de vivir allá en ese mundo de las ideas, de cómo quiero cambiar el mundo y materializar las ideas para realmente pasar a la acción, porque se quedan mucho como en los sueños y les cuesta materializar. Viene ok, el enatipo 5 que es el analítico, que son aquellas personas que en su niñez de pronto se sintieron muy agobiados por sus padres porque eran muy sobreprotectores, entonces tendieron a resguardarse en su mente. Entonces, su valor lo ponen en todos los conocimientos que saben. Entonces, son aquellas personas que uno los veía de chiquitos en la biblioteca leyendo, investigando y ya de grandes, pues son genios, son personas con muchos conocimientos, pero que al poner todo su valor ahí, descuidaron su parte física, sus emociones, su conexión con otras personas.
Entonces, Ujú, ¿qué tienen que trabajar? Tienen que trabajar el poder bajar toda la energía que tienen acá en su mente del conocimiento, bajarlo a su corazón para ser más empáticos, para conectar más con los demás e incluso con su cuerpo. ok, Luego viene el eneatipo 6, que es el comprometido. Son aquellas personas que de pronto en su niñez no sintieron que se sentían, no sintieron seguridad en su padre o en su madre. Eso que uno dice como, ¿será que sí saben para dónde van y para dónde voy yo? Entonces generan una desconfianza en sí mismos y desconfianza en la autoridad. Entonces ya de grandes son aquellas personas que sobrepiensan todo mil veces, su mente parece un DJ rayado, los lleva, y si hago esto, y si no hago esto, pero que si hago esto, ¿qué tal que pase esto? Entonces viven con mucho, mucho miedo, les cuesta pasar a la acción, les cuesta tomar decisiones porque todo lo que buscan es seguridad. Entonces, al tratar de dar un paso hacia tomar una decisión, dudan muchísimo que esa sea la decisión correcta. Tienden a preguntarle a varias personas, ¿usted qué haría frente a esto? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Entonces eso los confunde ujú, más porque le preguntaron a todo el mundo y quedan más confundidos que al principio. ¿Qué tiene que trabajar el eneatipo 6? Su valentía. Es decir, yo creo en mí, yo sé ujú, las respuestas, sino que hay veces dudo, puedo tomar decisiones sin preguntarle a los demás y no sobrepensar tanto. Dejar la mente, lo que más se le recomienda, por ejemplo, en el eneatipo 6 es meditar para que su mente se calme un poco. Bueno, luego ujú, viene el eneatipo 7 que se llama el dinámico, que son aquellas personas que de niños sintieron que sus padres no les ponían atención. Entonces, y que en lugar de ponerles atención, de repente parcheaban esa ausencia con juguetes o con experiencias. Entonces, el niño se acostumbró o interpretó que en la vida, por ejemplo, sentirse solo y triste no estaba bien, entonces toca ir a buscar afuera como experiencia, o sea, ujú, como eso lo tenía con los juguetes, ahora entonces de grande, cómo lo parcheo con experiencias, con fiestas? Son aquellas personas que uno ve que para el fin de semana tienen el plan A, B, C y D y de repente Z por si el plan B y C se les cae, entonces tienen otros planes porque no soportan conectar con ese vacío existencial de decir, estoy solo en mi casa y está bien. No, para ellos es terrible. Entonces ujú, siempre tienen que estar con personas, siempre están pensando el siguiente paso, la siguiente experiencia, no han terminado de bajarse del avión de vacaciones y ya están pensando en dónde va a ser las siguientes vacaciones. Es decir, todo es hacia afuera, todo es qué experiencias me van a ayudar a parchear esa sensación, perdón, esa sensación de conectar conmigo mismo. Son el alma de la fiesta, son esas personas que uno ve que hacen reír a todo el mundo, pero por dentro, cuando uno va a ver, pues es un mundo bastante inexplorado, por no decirlo de otra forma. Que tienen que aprender el eneatipo 7 a conectar consigo mismos, a estar solos, a decir, está bien sentirme triste y está bien un día estar solo, y está bien disfrutar, amarme a mí mismo y disfrutar de mi propia compañía en lugar de estar esperando que todo lo de afuera me parche ese vacío existencial. Bueno, luego vamos por el eneatipo 8, que es el líder. Son las personas que de pequeñas tuvieron que hacerse cargo de una responsabilidad muy grande que no era como para su edad. Les pongo un ujú, ejemplo. El niño que se le muere, por ejemplo, el papá, cuando es muy joven y le toca empezar a trabajar y le toca guerrearse, le toca muy duro. Entonces crean una coraza de el mundo es una jauría de lobos en donde yo tengo que cuidarme la espalda, tengo que salir a luchármela y el mundo es difícil, entonces todo el tiempo estoy como un poco medio a la defensiva. No quiero que nadie me diga qué tengo que hacer, quiero ser yo el que guía, el que ordena, el que lidera, el que muestra el camino, el que soy súper fuerte y además me pongo una máscara de invulnerable, que nadie nunca vea que yo de repente estoy débil. ¿Qué debe trabajar esta persona? Tiene que trabajar en conectar con su niño interior, conectar con su vulnerabilidad y quitarse esa escafandra que se puso en el corazón para poder conectar con los demás de una forma más empática.
Y por último, llegamos entonces al lineatipo 9 que es el conciliador, que son aquellas personas que de pronto de pequeñas no tuvieron que mediar entre su papá y su mamá. De pronto su papá y su mamá peleaban mucho y no podían tomar ninguna, no podían tomar un bando, no podían decir, no, yo estoy con mi papá o estoy con mi mamá. Entonces, esa neutralidad de no poder tomar un bando los llevó a que en la vida sienten que tienen que estar siempre como en neutro, como un poco la estrategia del oso polar que es blanco y se camufla en la nieve, entonces es la persona que le pregunta, ¿qué quieres hacer? Lo que todos quieran, yo me adapto a todo, por mí está todo bien, le teme al conflicto, entonces nunca dice no, nunca genera una opinión, nunca pone una posición porque le da miedo generar conflicto, generar peleas. Entonces valora mucho su paz interior, pero lo que tiene que trabajar es su autoafirmación en este mundo y decir, sin necesidad de generar un conflicto, yo sí puedo buscarme un lugar en este mundo sin tener que adaptarme a todo y a todos. Entonces, bueno, el tour que les acabo de hacer es bastante como por encima, pero creo que esto les lleva a hacerse una idea de ustedes Sí. y también de personas a su alrededor. Definitivamente, yo creo que estoy entre el creativo y el colaborador. ¿Se puede? ¿Uno puede tener más de Mm. un enneagrama? O sea, tienes uno más fuerte y el otro Exactamente. menos. Tienes Ah, ok. uno que es el Ah, dominante que desarrollas en la niñez y Ajá. de acuerdo a aprendizaje o adaptación vas adquiriendo otros. Entonces, por ejemplo, entras a un trabajo o entras al colegio y te das cuenta que solo con esa herramienta que tenías no es suficiente, entonces empiezas a desarrollar otras. mm. Sí, porque yo sí siento que he cambiado. Tal vez es como en otro momento he podido tener más fuerte uno que otro, pero por todo tal vez el trabajo que he hecho conmigo misma, tal vez antes era más conciliadora, ahorita como sí, lo que ustedes quieran, y realmente es como que no me importa, ¿no? Pero ahorita soy como más, no, o sea, sí, no, definitivamente. Vale, no sé si querías decir algo, pero tengo otra pregunta. No, no, solo quería como justamente preguntarle a Tati si podía hacer más de uno, Ah, claro. eneatipo, porque cuando ella los iba mencionando, como que de uno agarraba una cosita y Claro. después llegaba otro y decía, ay, no, pero también esa. Entonces tengo como cuatro tipos eneatipos, no, mentira. Pero súper interesante, la verdad es que sí te ves reflejado en algunos, ¿no? Ujú. Es bien interesante. Ujú. Sigue, Yani. Tati, vamos a suponer, no sé, y tal vez tú lo has visto, tú puedes colaborarnos un poco con esta pregunta. Vamos a suponer que ya yo digo, ok, yo soy colaborador y ya aprendo o soy 80% colaboradora, 20% creativa, qué sé yo. Ya conociendo este eneatipo que yo tengo, ¿tú has visto que la gente tal vez comete errores o cuáles serían los errores más comunes que comete la gente ya cuando sabe? Porque yo creo que viéndolo desde afuera, lo ideal es que ya tú sabes eso, potencia la parte buena y empieza a trabajar la parte que deberías estar trabajando, ¿no? Como tú decías, tal vez la persona creativa, tienes que irte más a la acción, tienes que bajar todo eso. O sea, no sé, y voy a hacer un paréntesis, pero yo pensé, la primera vez que pensé un podcast fue en el 2019 y tenía escrito las cosas y después en el 2023 lo lanzamos Valeria y yo. Y me tomó 4 años y algunas veces siento, o sea, también tengo la cuestión del libro aquí y la tengo desde hace mucho tiempo, pero no la he bajado a la realidad. Entonces, ¿cuál es ese error más común que tú ves que la gente comete cuando una vez que ya tienen ese eneatipo? Ujú, vale. Bueno, son varios, de hecho, son varios errores. El primero es de pronto encasillarse en decir yo soy un 4 o yo soy un uno y que eso me genere como una justificación. Decir, ah, ok, es que como yo soy un 4 por eso yo soy así, yo soy procrastinadora y pues más o menos loro viejo no aprende a hablar. Entonces, qué embarrada, qué de malas yo que desarrollé esa personalidad. Entonces, la idea es uno poder entender qué es lo que tiene que cambiar y empezar con metas corticas, porque pues si uno lo ve como un elefante grande de cómo me muevo del sofá y me paro y empiezo a generar un plan, implica
ponerme metas cortas en donde yo todos los días vea que estoy logrando algo, algo chiquito, en donde entienda además que yo no soy mi personalidad, que mi Mm, personalidad no me define, que eso apenas es como una especie de máscara que yo construí para que no o no me hicieran daño o me quisieran, me amaran, y que así como la construí, también lo puedo cambiar gracias a la neuroplasticidad mm, de nuestro cerebro. Entonces, no estamos condenados a tener la personalidad que construimos en algún momento. Siempre vamos a poder evolucionar. Cada día podemos identificar qué es lo que necesito hacer para llegar a mi esencia. El eneagrama además nos permite súper claro, o sea, con herramientas súper claras, entender cómo pulir mi ego. Entonces, mm, si mi ego a ver, voy a poner un ejemplo con el eneatipo uno que es el perfeccionista. El perfeccionista es una persona súper rígida que siempre ve el punto negro en la hoja blanca, todo tiene que ser como él diga, es blanco o es negro. Entonces, de acuerdo a la metodología, lo que esta persona tiene que hacer es ir y tomar características de la esencia del eneatipo 7. Digamos que si ustedes ven el gráfico del eneagrama que tiene como una estrella por dentro, todas mm, esas líneas tienen una razón de ser. Entonces es una de esas líneas me lleva a mi peor versión. Cuando estoy muy conectada con mi ego, me lleva a mi peor versión. Entonces ahí puedo entender, ah, ok, cuando yo estoy en mi peor versión, voy y termino siendo súper dramática o dramático y me hago la víctima. Pero cuando me conecto con mi esencia, me voy es al 7 donde tengo es que disfrutarme la vida. Tengo que irme a decir la perfección, ya somos perfectos como somos, yo no estoy aquí para arreglar a nadie ni arreglar al mundo, entonces más bien me acepto tal y como soy y empiezo a disfrutarme el camino. Entonces, cada eneatipo tiene su propio mm. camino de desintegración, que es, si me voy a mi peor versión, ¿cuál es ese camino y a dónde me lleva? Que cuando lo conozco, entonces puedo estar mucho más alerta para no caer en eso. Y también tengo cuál es el camino que me lleva hacia mi mejor versión. Wow, me encantó mucho lo que dijiste, Tati, sobre que la personalidad no nos define. Primero, eso me encantó, o sea, que no estamos definidos, ya grabado en piedra que soy perfeccionista y entonces así, ya, hasta el final, sino que también usaste el término de la neuroplasticidad, que es una realidad, no, eso no es algo etéreo, es real. Hay muchos estudios que demuestran que el cerebro constantemente hasta el final de nuestros días puede seguir aprendiendo, cambiando, evolucionando, creando nuevas autopistas de información y cerrando aquellas que ya no nos sirven. Claro que es un trabajo como todo, pero que existe eso, esta posibilidad real de irnos adaptando y cambiando, y que también la herramienta del enagrama te da esa visión como más global, donde tú puedes mirar, ajá, hoy estoy en el lado dramático y si no completo este trabajo que tengo que hacerlo perfecto, y nada, después dices, ah, pues, tranquila, no pasa nada. Me encantó que dice, ya somos perfectos, no tenemos que acabar de arreglar nada. eh, Puedes disfrutar más, por ejemplo. Entonces, no sé, creo que te da una visión muy global. Me ha parecido súper interesante cómo lo has puesto. Y ya entrando ya en la recta final de la entrevista, quisiera preguntarte, ¿cómo puede ser una persona para aplicar el enneagrama en su día a día y así tener una vida más, no sé, más, con más motivación, con más bienestar, con mejores relaciones con su entorno? ¿Por dónde deberíamos empezar, Tati? Bueno, lo primero, por supuesto, es hacer el eneagrama para entender cuál es ese mapa en términos Ujú, de dónde estoy, qué es lo que he construido y para dónde debería moverme. Y una vez ya tenga toda esa información, o sea, una vez ya tenga el mapa en mi mano, el compañero perfecto es la autoobservación, es ujú, uno permitirse estar consciente de lo que uno piensa, de lo que uno siente y de lo como uno actúa, porque ahí es donde realmente se dan los cambios. De nada me sirve solamente tener un diagnóstico eh, y no hacer nada. O sea, es como si yo voy al médico y me hago un chequeo ejecutivo y me entregan
un diagnóstico donde me dicen, sí, tiene un soplo en el corazón y adicionalmente tiene el colesterol alto y tiene prediabetes. Y si yo eso voy y lo guardo en la mesita de noche y digo, ay, bueno, sí, algún día me tocará, pues no estoy haciendo nada. Pero si voy y digo, ok, entonces me voy a poner a hacer ejercicio, voy a ponerme a comer más sano, es el único camino. Entonces, en este caso es igual. Y pues nosotros somos, en este caso, como nuestro propio médico. ¿En qué sentido? En que ese autoobservador o ese testigo que vamos a tener ahí todos los días, todo el tiempo, que no nos va a juzgar, es importante. Aclarar que no es tener un testigo que nos esté dando látigo y si ve, usted Mm. igual que siempre, es que usted no puede y usted no es suficiente, no, es desde pilas que aquí se te está saliendo el ego, pilas que aquí podrías cambiar este pensamiento por este otro, o mira en la emoción en la que estás, desde dónde estás actuando, desde qué emoción estás actuando. Eh, Claro. sí, Ok, la verdad es que es muy interesante, o sea, definitivamente yo creo que tanto vale como yo vamos a hacer esto después que Sí, 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 terminemos. sí, sí. Esto nos pasó también, vale, cuando estuvo Clau Campillo que nos habló de las constelaciones familiares. Sí. Semana siguiente, ella nos invitó Agendados. a hacérnoslas, ella no las quería hacer porque había venido para el podcast. Y bueno, y esta Valeria y yo... Ya fui y llorando porque obviamente nos dices cosas que uno dice, wow, ¿no? Pero claro. Tati ha sido increíble. Nosotros tenemos tres preguntas al final de cada una de las entrevistas que se responden con una palabra o con una oración. Entonces yo te voy a Ok. hacer la primera. Si tú tuvieras, Tati, una varita mágica, tú tienes el poder de que todas las mujeres del mundo hagan esto que tú le vas a decir, un hábito, una creencia, no sé, ¿qué les dirías a ellas que hicieran? Escucharse a sí mismas, porque tendemos es a estar escuchando mucho el exterior, pero poco hacemos silencio para realmente escucharnos. Y al escucharnos, también preguntarnos si estamos actuando desde el miedo o estamos actuando desde el amor, desde dónde estamos pensando, actuando y yendo por la vida. Creo que ese es el primer camino para la apertura de conciencia. Qué bonito, nunca nos habían dado esa respuesta, me Ujú. encantó. Dati, la segunda pregunta, si es que el día de hoy tuvieras el poder de retroceder en el tiempo y encontrarte con la Tati de 15 años, con lo que ella estaba viviendo y transitando en ese momento, y con todo lo que tú ya has aprendido hasta el día de hoy, ¿qué le dijeras a tu Tati adolescente? Bueno, le diría que no tiene que demostrarle nada a nadie, que así como es suficiente, que la vida no es una competencia y que más bien es un camino hacia adentro. ¿Cómo soy mejor que yo, que mi misma versión? Pero es un tema para mí, en donde no importa lo que piensen los demás o lo que digan de ti, es un tema de ir para adentro, de autoconocernos y de amor propio, que de eso se trata la vida. Última pregunta, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Bienestar. Bueno, bienestar es vivir en armonía con lo que yo pienso, con lo que yo siento y con lo que yo hago, porque ahí es donde está la paz. Pues para mí esa es como la paz interior y al tener paz interior voy a tener bienestar, voy a estar bien. La coherencia. Para ti La que nos coherencia. estás viendo, que nos estás escuchando, si te gustó este episodio, compártelo con aquella persona que tal vez conociendo más de los enneagramas o del enneagrama y de su enneotipo, puede cambiar su vida y alcanzar su máximo potencial. Y nos encantaría que lo compartas en tus historias para que más personas se puedan beneficiar con este contenido. Tati, muchísimas gracias por haber participado en este episodio de Saludablemente Mujer. Te abrazo a distancia y espero ir a Bogotá este año. Acá las espero a las dos. Muchas gracias por invitarme. Qué delicia de espacio y esperemos que nos podamos ver pronto. Gracias, Tati, gracias, Yanni. Les mando un abrazo grande a las dos y a todos a quienes el día de hoy nos han acompañado. Les recordamos que cada jueves tenemos un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer y que es un gusto para nosotros compartir toda esta información para que puedan crecer en bienestar y en salud plena. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves.